Muy bien, bienvenida Brenda, bienvenida Laura, Marco Antonio, bienvenido. En unos minutos comenzamos, vamos a comenzar en unos 3 minutos. Ahorita iniciamos. Gracias por participar y estar aquí. Fernando, si cierras tu micrófono un segundo, por favor. ¿Perdón? Si cierras tu micrófono un segundo, nada más, ahorita te aviso. Muy bien, pues muy buenas tardes ya, ¿no? Sean bienvenidos a Sal de la Curva. Mi nombre es Eugenio Yarse. Reconozco ya algunos nombres. Bienvenido Alejandro, Brenda, Franco, Isabel, Laura, Lupita, bienvenida, Marco Antonio, etcétera. Bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Nos da mucho gusto que estén por acá en esta sesión. Hoy estamos inaugurando una mentoría a las 12 horas, ¿no? Derivada de algunas peticiones que hemos tenido de algunos de los participantes recibidas en Face, en chats, etcétera, y también derivada de la enorme participación y apoyo que hemos tenido de mentores como Fernando, ¿no? Que agradecemos enormemente tu apoyo, Fernando, por estar como mentor y además por ser un participante muy activo, ¿no? Te vemos en muchas de las reuniones, ¿no? Quisiera, antes de iniciar, pues dar algunas recomendaciones que seguramente ustedes ya han escuchado y que es la primera ocasión pues reiterarlas, ¿no? Les pediríamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados, mantener la cámara también apagada, ¿no? Para que entonces podamos escuchar a Fernando, ¿no? Y por medio del chat, por favor, hacer las preguntas, ¿no? Invitaríamos a que fueran haciendo las preguntas. Fernando y un servidor las podemos estar observando y conforme va evolucionando la plática podemos ir dando respuesta, dando una opinión, etcétera. Ahí estará a criterio de Fernando. Como saben, nos toma de aquí a las 13 horas, ¿no? La idea es una exposición por parte de Fernando, tomará un tiempo porque hoy hay le compartí un tema de buenas prácticas en la higiene de los alimentos. Yo he estado platicando con Fernando, pues este tema de la buena práctica, higiene de los alimentos, ahora que están a domicilio, ¿no? Fernando, yo creo que es un tema bien interesante, ¿no? Cómo mi cadena va más para allá. Ya nos platicará él cómo ve estas cosas, ¿no? Y también quisiera pedirles algunas cosas. Sé que algunos de ustedes han estado interesados en compartir algunos de los servicios que ustedes nos ofrecen. No lo habíamos planteado originalmente,
Pero entonces, a todo aquel que tenga interés en compartir algún servicio, vamos a crear un espacio para que se puedan hacer, para que se pueda hacer. Les invitaría a que me escribieran a mi correo, ¿no? El chat, su objeto es abordar el tema el día de hoy, explorar dudas, comentarios, compartir buenas prácticas, etcétera, pero el objetivo de la presentación no es hacer un intercambio comercial. Quien quisiera hacer algo al respecto, ahí está mi correo, le pediría que me escribiera y vamos a abrir un espacio para hacer una pequeña red en donde se puedan compartir oferta y servicios y probablemente ahí se pueda dar este encuentro entre ustedes, ¿no? Entonces, esa es una parte. También nos han estado preguntando si se pueden, si están disponibles las presentaciones anteriores. Por el momento no, estamos trabajando con algunos audios, pero en breve también les estaremos anunciando cómo se van a poder obtener, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos. Hoy tenemos este interesante tema. Fernando, pues te agradezco mucho tu presencia, tu participación, tu apoyo. Fernando ha estado con nosotros desde el principio y les decía que también es un participante muy activo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Yo voy a apagar mi audio y mi video para dejarle todo el ancho de banda a Fernando. Fernando, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues qué gusto estar con ustedes pues compartiendo un poquito de temas de cómo podemos asegurar la calidad a través de pues la buena higiene, la conducta de los manipuladores de alimentos. Y en esta ocasión quise compartir este material con un manual que la Organización de Naciones Unidas ha preparado junto con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es este material que les voy a compartir, que pues está enfocado en buenas prácticas higiénicas. Lo interesante es que no solamente es para empresas que se dediquen a preparar alimentos y bebidas, sino también hasta en nuestras propias casas. Es conveniente que consideremos estas sugerencias, estas recomendaciones, y pues que nos lleven sobre todo a evitar la contaminación, a tener un sistema preventivo y adicionalmente a garantizar la inocuidad de los productos que estamos haciendo para nuestros comensales o bien para nuestras familias y para nosotros mismos, porque también nosotros mismos somos consumidores y pues es necesario que generemos confianza, seguridad en los alimentos que estamos llevando a cabo. Como les decía, pues este manual es el que propone en el 2017 la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, igualmente la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. También está sustentado o tiene ahí una relación con la campaña de comer sano, comer sanamente. Bueno, este manual pues puede ser aplicado. Les recuerdo también que pues este manual pues de lo que trata es de enfocarnos a evitar esos riesgos, esas contaminaciones que pueden generar las ETAs y ahora pues ¿por qué no sumar las enfermedades transmitidas por las vías respiratorias? O sea, recordemos que las ETAs son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero ahorita estamos viviendo una situación atípica en donde también virus, bacterias, hongos y parásitos pueden generar algún otro tipo de gérmenes patógenos o situaciones patógenas que nos enfermen, ¿no? Estamos viendo la presencia de un virus como tal. Bueno, pues quisiera yo iniciar la plática y con respecto a que ustedes puedan tener acceso a este manual, con todo gusto al final les dejaré igualmente mis datos y a través de Eugenio, pues ustedes lo pueden solicitar. Él está tratando de generar una liga para compartirlo, ¿no? Y con mucho gusto se puede compartir, pues es algo que está, de hecho, en estas páginas y se puede descargar. El primer enfoque que es conveniente tener en cuenta es en que los alimentos pueden representar un peligro. ¿Por qué pueden representar un peligro? Porque la contaminación puede estar presente en la tierra, en donde son cultivados los alimentos, en el aire igualmente puede haber contaminación, igualmente puede haber contaminación en las superficies y en nosotros mismos los seres humanos. Entonces, pues es necesario que pongamos atención
en donde pueden haber contaminaciones y necesitamos clasificar igualmente la contaminación. Entonces, creo que se pasó una diapositiva más, exactamente, esa es la que quería yo llegar, en esta. Podemos identificar que hay contaminación física, química y biológica. La contaminación es todo aquello que no pertenece como tal al insumo, a la materia prima que vamos a preparar como un alimento. Clasificándola entonces, la contaminación física son todos aquellos objetos que pues no pertenecen como tal y que pudieran ser, por ejemplo, polvo, ligas, grapas, algunas astillas, las piedritas, que es lo más común que encontramos, por ejemplo, cuando hacemos frijoles y limpiamos esos frijoles, eso puede ser contaminación física. Sobre todo mencionar que son elementos que son inertes, no tienen vida y como ya comentamos, pues no pertenecen a los alimentos. Posteriormente, la imagen de en medio nos refiere a la contaminación química. Toda aquella contaminación química va a ser porque tal vez los detergentes, los plaguicidas, los desinfectantes, la pintura, el óxido, puede estar igualmente teniendo presencia en nuestros alimentos. Aquí, entonces, nos conviene pensar que es necesario saber qué cantidad y en qué concentración y qué tiempo de contacto vamos a tener para el uso de los productos químicos. Cuando ustedes enfoquen este concepto a una empresa, pues es conveniente tener en cuenta la ficha técnica, que son las instrucciones que nos dirán cantidad del químico en específico para ya sea lavar o desinfectar los alimentos, y la hoja de seguridad que nos dará las advertencias o las medidas de prevención para evitar algún tipo de riesgos, pues por mal uso de o por un uso accidental de este tipo de elementos químicos. También vemos en la parte inferior de la presentación un microscopio que nos está refiriendo a la contaminación biológica. Como ya lo comenté, pues generalmente bacterias, virus, hongos y parásitos son los responsables de generar algún tipo de contaminación y cuando están presentes en el alimento, que puede ser desde su mismo origen, pues entonces pues son potenciales para generar una enfermedad, como ya habíamos comentado, transmitida por alimentos o de las vías respiratorias. Ahora sí, la siguiente diapositiva nos menciona que hay otra clasificación en cuanto a contaminación, diferente de esta física, química y biológica, y que le vamos a llamar el mecanismo de contaminación cruzada. Ustedes tienen ahí en la figura como algunas tablas en donde la combinación entre crudos y cocidos o el mal uso de las tablas, los trapos, los cuchillos, las esponjas, las jergas, igualmente puede generar, llevar la contaminación a un lugar que no lo tiene y entonces estar generando ese tipo de contaminación cruzada. Recordemos que nuestras manos son nuestra mejor herramienta, pero también a veces la más riesgosa. Aquí también en el mecanismo de contaminación cruzada se involucra el que nuestras manos deben de estar limpias. Más adelante vamos a detallar algunas especificaciones con respecto a las manos. En la parte derecha de nuestra diapositiva, en la parte inferior, podemos observar que también el crecimiento desmedido de la fauna nociva puede representar algún tipo de contaminación para nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque se le considera unos mecanismos vectores, ya que en sus alas, en sus patas, en su cuerpo, o por ejemplo algunas aves que pudieran llegar a crecer desmedidamente como las palomas, pues ahí también pueden tener algún tipo de microorganismos o pues algún tipo de parásitos que pueden llegar a generar también contaminación biológica, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, pues es importante que ahorita en estas etapas en donde está incrementándose el calor y adicionalmente algunas de las empresas, hoteles o restaurantes están cerrados o algunos están participando en su elaboración solamente takeaway o en delivery, pues no dejen de hacer su control de plagas.
Hablando también de otros tipos de contaminación, consideremos la basura. En la parte superior de esta diapositiva identifica que la basura, pues generalmente atrae esas plagas. Recordemos que la basura la debemos de clasificar al menos en orgánica e inorgánica y que nuestros botes es conveniente que estén tapados o semitapados. Tratar de ver que la capacidad de las bolsas de basura, las partes de su capacidad, es necesario que las estemos cambiando, pues para no generar una sobresaturación de nuestros contenedores. Igualmente, yo les invitaría a que ustedes pensaran a que es conveniente que estos botes de basura tengan unos patines o unas ruedas que se le ponen en la parte inferior, pues para tratar de mover cuando hacemos la higienización de los pisos y de las áreas en donde se encuentran esos botes de basura. Si ustedes tienen otro tipo de clasificación mayor a la de orgánicos o inorgánicos, pues es más conveniente, pero al menos partir de ese punto. Aquí también recordemos que dentro de la normativa que vamos a cumplir con el ayuntamiento, ahorita todavía no va a aplicar el concepto de no uso de bolsas plásticas. Sí tendremos que adherirnos a él en cuanto se ponga en marcha. Se supone que en el mes de mayo estaba estimada la aplicación de este concepto, pero creo que ahorita está en stand-by o en pausa ese término, porque pues el uso de bolsas plásticas precisamente nos está procurando pues ese no contacto directo con las manos o la basura. En la parte también de esta diapositiva, vuelvo a hablar acerca de que, relacionando con la basura, pues es importante tener un control de plagas formal, en donde tengamos un contrato de servicios con una empresa dedicada y que esté autorizada por pues una autoridad para llevar a cabo estas funciones, o sea, una licencia sanitaria vigente. Adicionalmente, que nos entregue pues un calendario de servicios, que nos vaya entregando también cada mes que aplica o cada vez que haga este servicio, pues una relación de cuáles fueron los químicos plaguicidas que aplicó, con qué objetivo o a qué tipo de fauna van dirigidos, y también que comunicarnos con este proveedor de que nos trate de comentar cuál es la rotación de los productos químicos. Recordemos que las plagas son generalmente, pues un ejemplo son las cucarachas, que se vuelven resistentes a los plaguicidas, por eso es conveniente hacer algunas de las rotaciones. Pero pues ahí tener mucha comunicación con nuestro proveedor de control de plagas. En la siguiente diapositiva podemos identificar, y ya hice un poco más grande la pantalla, el concepto de las condiciones que generan la contaminación de los alimentos. En ese sentido, hablemos entonces de la contaminación biológica. Es lo que comúnmente conocemos en el argot de alimentos y bebidas como el famoso chato. O sea, son las siglas que involucran la C, comida, H, humedad, la A de acidez, la T de temperatura, segunda T de tiempo y la O de oxígeno. Pues todas estas contribuyen las condiciones para que estos patógenos de los cuales ya hablamos, pues tengan la oportunidad de reproducirse y de crecer y de considerar riesgos. Entonces, hablando de la comida, recordar que sobre todo los potencialmente peligrosos que están constituidos, como lo vemos ahí en la pantalla del lado derecho, en la parte superior, pues por proteínas, carbohidratos, agua, pues generalmente tienen más riesgos. ¿Por qué? Pues porque en ellos pueden haber estas condiciones de reproducción de estos microorganismos. Adicionalmente, pues hablando del agua, pues sabemos que muchos de los elementos pues están conformados, de hecho, nuestro mismo cuerpo, pues por gran cantidad de agua, ¿no? El 80% de nuestros órganos tienen este elemento. Entonces, bueno, no todos los alimentos se pueden deshidratar como una leche para que tenga un periodo de vida mayor. Entonces, pues es conveniente ahí identificar que la mayor parte de nuestros alimentos tienen agua. La acidez la encontramos en la parte media central de esta diapositiva, en donde es una tabla que va del 0 al 14, en donde observamos que hay alimentos más ácidos o alimentos más alcalinos. La parte neutra es el punto 7 de la tabla, en donde identificamos que generalmente se encuentra el agua, ¿no?
un elemento neutro podría ser el agua. Aquí podemos, por ejemplo, hablar de que los ceviches, todos los alimentos que llevan, por ejemplo, limón, como el aguachile, solamente se le agrega acidez, pero estamos desestabilizando las bacterias, no como tal, pues estamos terminando o acabando con ellas, ¿no? Entonces, por eso es conveniente considerar que la autoridad sanitaria ha sugerido no cocinar ahorita alimentos que se encuentren en estado crudo y sobre todo para la venta. Sobre todo para la venta porque pues significan un mayor riesgo. Cuando están así, el comensal asume su propio riesgo de consumirlos. Entonces, pues tratar de evitar el alimento. Estamos hablando con respecto a el chato o estos factores que favorecen o desfavorecen la reproducción de temperatura. Deja este manual a partir de creo que se está reconectando otra vez. Ya te escuchamos nuevamente. Si apagas tu cámara web, no sé si ya la apagaste, creo que sería conveniente para que te escucháramos mejor. ¿Ah? Gracias, Fernando. Sí. Eugenio, ¿me puedes, por favor, recordar hasta qué tema se escuchó mi participación? Mira, nos quedamos hasta cuando hablabas del limón en el ceviche, por ahí más o menos. Muy bien, muchas gracias. Estábamos hablando que en estos factores que favorecen la reproducción de microorganismos, pues la siguiente condición es la temperatura. Es conveniente no mantener a una temperatura ambiente nuestros alimentos porque se favorece la reproducción de estos microorganismos. Entonces, ¿cómo salimos de esta temperatura ambiente? Recordando mantener nuestros alimentos frescos en el refrigerador o congelados en el congelador, ya sea en un restaurante, pues en las cámaras respectivas, y si no, pues pasarlos hacia la cocción. Recordemos que a partir de los 60 grados, nosotros tenemos ya o vamos saliendo de esa zona de peligro de temperatura. ¿Por qué los 60? Porque es la temperatura en donde vamos a sostener los alimentos ya cocidos. Posteriormente vendrán pues las temperaturas de cocción con respecto a las categorías o clasificaciones de alimentos. Por ejemplo, pescados y mariscos y algún tipo de guarnición a 63 grados Celsius. Adicionalmente, lo que son carnes de res y cerdo en trozo o molida a 69 grados Celsius por 15 segundos. Y la cocción de todas las carnes de aves, pues nos referirá al menos a 74 grados Celsius por 15 segundos. Lógico, si pasamos estos rangos que estoy comentando y los cocinamos a una temperatura mayor, pues estamos tratando de evitar este tipo de riesgos. Recuerden, los 15 segundos nos tienen que dar en el centro del alimento y cuando se está cocinando. Ya sea se esté hirviendo, se esté friendo, se esté horneando, pues entonces ahí es donde tenemos que, con un termómetro de vástago, introducir al centro del alimento potencialmente peligroso, por ejemplo, una pechuga de pollo, pues nuestro termómetro, ¿no? Recuerden que es conveniente para introducir ese termómetro antes
ajustarlo y después desinfectarlo para introducirlo en un mecanismo seguro. Posteriormente, dentro de estos factores también podemos hablar del tiempo. Nuestros procesos no pueden durar más allá de 2 horas de manipulación de los alimentos, porque entonces, si pasamos este tiempo, pues hay otro factor o otro mecanismo para generar estas condiciones de reproducción de los microorganismos. Por último, también tenemos, y habíamos hablado del aire, o sea, el oxígeno. Pues estos microorganismos son seres vivos que miden una micra, o sea, una milésima parte de un centímetro. Nuestro ojo a simple vista no puede verlos, por lo cual, pues ellos también requieren de oxígeno para sobrevivir y pues si ese se encuentra en el medio ambiente, ¿no? También hay algunas bacterias que son anaerobias, que no requieren de este oxígeno, pero pues los altos vacíos son los que nos darían esa condición de evitar ese oxígeno para retirar esta condición como un factor que favorece esa reproducción. Entonces, este concepto del chato o la comida, la humedad, la acidez, la temperatura y el tiempo, de ahí parte todo el factor de control de riesgos que ustedes pueden hacer, ya sea en sus casas o bien en sus cocinas de lo que es sus empresas dedicadas a los alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque pues lo que estamos tratando de reducir son las enfermedades. Recordemos cómo nos hemos sentido todos cuando estamos enfermos. Generalmente cuando estamos enfermos, pues nos sacan de la jugada porque tenemos los síntomas, que el más clásico es la diarrea, ¿no? Igualmente el dolor de estómago, tenemos fiebre, y todos estos son expresiones de lo que está pasando en nuestro cuerpo, porque estos microorganismos se están encargando de generar una infección o una intoxicación. Las infecciones son aquellas en donde la cantidad de los virus, bacterias, hongos o parásitos le ganan nuestras defensas o glóbulos blancos que pues están perdiendo esa batalla y entonces están enfermando a nuestro organismo. Adicionalmente, también comentar que las intoxicaciones son que estos seres vivos generan venenos o desechos. O sea, también ellos consumen, procesan y desechan. Y eso es lo que nos puede llegar a enfermar. Recordemos que las alergias no pertenecen a la clasificación de las enfermedades de transmisión alimentaria. Estoy observando acá una pregunta de Leo que nos dice, ¿qué porcentaje de las empresas pequeñas o medianas en la ciudad de Puebla se alinean bajo estas normas o prácticas? Es decir, ¿se puede decir que las empresas pequeñas o medianas son limpias en general? Bueno, recordemos que la normativa a nivel de la República Mexicana en donde nos debemos de apegar es la norma 251 de salubridad con su versión en el 2009. Ese es nuestro eje rector para que en nuestro país, en México, pues todas las empresas que hagan alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deban de apegarse a las normas de higiene. Adicionalmente, recordemos también que no está sola esta norma dándonos las directrices de los conceptos de higiene. También la norma 127 de salubridad, en su versión de 1994, con la palabra modificación, nos dice todos los conceptos para el uso de agua, para uso y consumo humano. Recordemos que también hay una norma complementaria con respecto al concepto del agua, que es la norma 201 de salubridad. Ella nos va a decir, pues, todos los conceptos que es conveniente considerar para todos los proveedores de agua, pues, por ejemplo, de agua embotellada o agua en garrafón, o lo que es el agua de los hielos, ¿no? Cuando se los compramos a un externo y no tenemos como tal un agua de hielos. También recordemos que otra norma que está acompañando este concepto de las reglas para el juego de buenas prácticas higiénicas, pues es la norma 026 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su versión del 2008, que nos dice los colores y señales de seguridad e higiene para la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Y por último, también comentar que está ahora la norma 018 también de Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
que nos ayuda a identificar el evitar riesgos a través del uso de los pictogramas de seguridad de nuestros productos químicos. Todas ellas, no hay una certificación como tal. Digámoslo así, que quien compila el concepto de todas las normas es la NMX F605 Normex 2018, que es con la cual se obtiene el distintivo H, o sea, manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados. Muchas de las empresas de nuestro estado pues tienen aplicada esta norma. Es importante decir que tiene una vigencia de 1 año y que continuamente se deben estar renovando pues estos sistemas de calidad. Realmente el distintivo pues es el reconocimiento que nos entrega la Secretaría de Turismo junto con la Secretaría de Salubridad. Pero el sistema de calidad es lo importante, mantenerlo vivo, que no porque tengamos revisiones de COFEPRIS o de la Secretaría de Turismo o de Salubridad lo estemos cumpliendo, sino por una convicción de que tenemos la salud de un comensal en nuestras manos, ¿no? Tenemos la vida de un comensal en nuestras manos. Ese sería el mensaje más importante de el estar cumpliendo estas normas, ¿no? Normas oficiales mexicanas. Vale la pena comentar que la norma voluntaria que compila todas estas, la 605, pues como su nombre lo dice, pues las empresas las llevan a cabo pues por la propia convicción de generar y hacer bien las cosas. Porque es conveniente y bueno, ¿qué porcentaje? Yo podría comentar que pues tal vez un 40% de las empresas tienen un sistema de calidad implementado, de las empresas de alimentos y bebidas, ¿no? Ojalá que el mensaje sea que ahora con esta experiencia que estamos viviendo se capitalice y que se suba ese porcentaje, ¿no? Porque el reto no es cumplir el distintivo, sino adicionalmente mantenerlo, ¿no? Continuarlo. Vamos entonces a entrar al módulo número 2 de este manual que yo les sugiero que tengan las empresas de alimentos y bebidas y las personas para sus casas, en donde dice, y está hablando de estas enfermedades o ETAs transmitidas por los alimentos. Ya dimos el antecedente de qué se entiende por un alimento contaminado, aquel que tiene algún elemento que no pertenece como tal al alimento. Ya vimos que pueden ser objetos físicos, químicos, biológicos, ¿no? ¿Y qué son las ETAs? Pues todo lo que pueda afectar al consumirlo a nuestro sistema digestivo y que los mismos alimentos fueron un vehículo para que los patógenos estuvieran presentes ahí. Recordemos que las ETAs igual pues pueden estar contaminadas no solamente o pueden ser generadas por los alimentos, sino que también el agua o los hielos pueden llegar a representar un riesgo que afecte la salud de un consumidor o bien de un grupo de consumidores. También comentar que 1 de cada 10 personas generalmente tiene una ETA y pueden provocar 33 millones de vida inútil en los seres humanos. O sea, esta es información de la Organización Mundial de la Salud. Cuando tenemos una ETA, pues como comentaba yo hace ratito, salimos de la jugada porque tenemos los síntomas, ¿no? Desde una simple diarrea, imaginemos hasta un cáncer, ¿no? Que pudiera ser algo, pues tal vez muy drástico. Entonces, bueno, más de 200 ETAs se pueden registrar, ¿no? Siempre, pues los niños y los adultos mayores son los grupos de riesgos y de mayor tasa de mortalidad de estas enfermedades de transmisión alimentaria. Recordemos que las ETAs, pues, están determinadas por estas bacterias, ¿no? Algunas bacterias conocidas, pues, la Salmonella, la Escherichia coli, el Campylobacter, el Vibrio cholerae, que pueden causar, pues, Salmonella, salmonelosis, ¿no? Escherichia coli, gastroenteritis. Vibrio cholerae, cólera, ¿no? Listeria monocitógenes, listeriosis septicémica. Los virus, pues los más comunes, la hepatitis tipo A, ¿no? Que genera precisamente la ETA con ese mismo nombre. También tenemos los parásitos, los más comunes, que pudieran ser la entamoeba histolítica. México somos un país alto en entamoeba histolítica, que son las famosas amibas, que causan la disentería amibiana. O bien, la Taenia solium, que causa 2 ETAs.
la teniasis, cuando es la lombriz, y la cisticercosis, cuando un huevecillo de esta lombriz se enquista. Y también, pues, comentar que las sustancias químicas pueden generar ETAs cuando hay toxinas naturales que estén contaminando, o metales orgánicos persistentes o metales pesados que contaminen, por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces, pues ese sería el concepto de las ETAs, por eso estamos haciendo esta prevención. Bueno, también aquí causas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos, y pues ya hablamos de las infecciones y las intoxicaciones. También aquí podemos hablar de los alimentos contaminados y los alimentos descompuestos. La diferencia es que todos los alimentos en su estado original pueden estar contaminados, y a través de nuestros cuidados o nuestros procesos de preparación podemos evitar ese riesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una lechuga que fue generada por un productor agrícola y tal vez fue regada con un agua contaminada o aguas negras, pues puede tener una apariencia, cuando llega a nuestra área de preparación de alimentos, pues una apariencia adecuada, pero ya dijimos que los microorganismos, nuestro ojo no los puede percibir como tal, y entonces tendríamos que hacer un análisis bacteriológico, o bien llevar un proceso adecuado de lavado y desinfección para evitar riesgos. También los alimentos pueden estar descompuestos. Recordemos que es cuando sus características organolépticas son diferentes a las adecuadas. O sea, las características organolépticas sería que sabe diferente. Por ejemplo, un pescado, ¿no? Tiene los ojos hundidos en lugar de saltones, huele diferente, porque entonces huele a amoníaco en lugar de que huela a mar, o sus branquias están, por ejemplo, secas, ¿no? En lugar de humectadas. Entonces, a simple vista, pues ese pescado puede o no cumplir las condiciones adecuadas. También, pues, recordemos que los síntomas más comunes de las ETAs, pues, son pues, los que todos hemos sentido cuando nos enfermamos del estómago, ¿no? Fiebre, cefalia o dolor de cabeza, diarrea, vómito, etcétera. En la siguiente diapositiva vamos a identificar, pues, lo conveniente que es tener medidas adecuadas para la prevención de la contaminación de nuestros alimentos. También recordar que nuestras reglas de higiene personal son muy importantes, ¿no? Baño al inicio de la jornada, lo que es cambio de uniforme limpio y completo, de preferencia de colores claros. Adicionalmente, tener horarios específicos para tomar alimentos, tratar de evitar fumar en las áreas de preparación o almacenamiento de los alimentos, evitar comer chicle durante nuestra jornada laboral. Igualmente, considerar que nuestro calzado sea cerrado, de suela antiderrapante, que utilicemos de preferencia algunos calcetines o medias para este calzado, que tengamos una cofia o una redecilla que esté evitando que nuestro cabello se vuelva un contaminante. Igualmente, que si tenemos alguna cortadura o quemadura que nos haya generado una herida, no la tengamos expuesta, porque también pues esa supuración que pueda tener esa herida puede generar una contaminación. Recordemos que en nuestra piel pues, se puede generar el Staphylococcus aureus, que también causa una intoxicación alimentaria dentro de esas setas que ya hablamos. Y igualmente, pues es conveniente que cuando nuestro personal tome algún transporte, tenga la oportunidad de llegar a nuestro negocio y entonces cambie su ropa, igualmente sus zapatos. Y sobre todo ahorita que estamos tratando de tener más atención o más enfoque a pues los elementos en donde van agrupadas varias personas, que no podemos saber si tienen algún síntoma o los síntomas no son tan evidentes. Entonces, pues es conveniente tener lockers para los colaboradores, si es conveniente o si lo tenemos, la oportunidad de que tomen una ducha o algún baño previo a entrar a su jornada de preparación, y adicionalmente, si no, pues nada más con el cambio de ropa sería lo conveniente.
El uso del barbijo o lo que es igualmente el cubreboca, pues es conveniente ahorita aplicarlo, pero también comentar que pues es necesario cambiarlo cada 2 horas. Recordemos que nuestra boca está en la zona de peligro de temperatura y si nosotros no nos lavamos los dientes adecuadamente o tenemos alguna caries, que es una bacteria que está comiendo el esmalte dental, pues entonces estamos generando también la reproducción de microorganismos. ¿Por qué? Porque nuestra saliva también contiene agua y ya tenemos 2 factores, temperatura y humedad, que van a favorecer esos microorganismos. Por eso es conveniente cada 2 horas estarse cambiando ese cubrebocas. También es conveniente el lavado de manos. Y bueno, pues el lavado de manos, pues es necesario que pues este lavado de manos lo hagamos con cepillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestras manos, como ya habíamos comentado, es un elemento que puede llegar a generar, pues, gran ayuda en nuestra preparación de alimentos y, pues, significa también igualmente un riesgo. Recordemos que para lavarnos las manos debemos de tener una estación adecuada y completa. Jabón antibacterial, un gel desinfectante, un cepillo en solución, igualmente en un retén desinfectante. ¿Qué tipo de soluciones pueden apoyarnos para el cepillo? Pues, por ejemplo, el cloro, las sales cuaternarias de amonio, las platas coloidales o el ácido paracético pueden ser excelentes productos químicos. Recuerden utilizarlos con respecto a las instrucciones y a la hoja de seguridad que siempre traen los productos químicos. Si ustedes no la tienen como tal, con las simples instrucciones en la parte de atrás de un bote o producto doméstico que hayamos comprado en una tienda de conveniencia, pues ahí vienen precisamente, o consultar las ligas de internet que puede tener la etiqueta. Igual recordemos que un bote de basura con bolsa plástica y tapa nos ayuda a que los fomites pues estén ahí totalmente identificados, ¿no? O puestos. Pues es importante para lavarnos las manos siempre estimar primero nuestra fuente de secado, que puede ser toallas desechables o toalla interdoblada o sanitas, y adicionalmente puede ser algún mecanismo de aire. Asimismo, humedecer nuestras manos y antebrazos con suficiente agua. Es necesario que nuestra filipina entonces la remanguemos hasta los codos. Adicionalmente, también es importante aplicar y distribuir el jabón al menos 20 segundos. En estos 20 segundos la función bactericida va a hacer su función. Tenemos que tomar el cepillo, hay que remojar 3 dedos bajo el chorro de agua para tratar de no contaminar o reducir nuestra concentración de producto químico en donde está el cepillo. Y entonces empezar primero por las uñas. Posteriormente de uñas, vamos a continuar entre los dedos, después palmas en forma circular, después la parte posterior de las palmas, que sería el dorso, y el barrido de muñeca a codo, tratando de no llevar y traer, sino no solamente hacer unos barridos de muñeca a codo. Siempre hay que lavar las manos extremidad por extremidad. O sea, cuando hagamos el cambio del cepillo a la extremidad, lo que vamos a hacer es enjuagarlo en el chorro de agua. No lo volvemos a regresar, no es necesario volverlo a regresar a la solución desinfectante. Igual, continuamos uñas entre los dedos, palmas, dorso, barrido de muñeca a codo. ¿Por qué es conveniente con el cepillo? Porque el cepillo nos ayuda a retirar huevecillos o tierra o bien sudor que traigamos entre los dedos. Entonces, el cepillo generalmente es compartido. Y este cepillo, pues es importante que siempre la solución en la que esté vigente. Con tiras reactivas hay que monitorear. Deme un segundito porque se me está acabando la batería y no conecté mi dato. Por favor. Listo. Ahora sí, estaba comentando acerca de que vamos a enjuagar bajo el chorro de agua ya por arrastre. Ya no hacemos frotación de una mano contra la otra. Y lo más conveniente es que posteriormente a palmadas, con esas sanitas o toallas interdobladas, hagamos el secado o ya con nuestro mecanismo de chorro de agua. Antes de tirar el último fomite que nos sirvió para el secado, pues podemos
oprimir el gel desinfectante para distribuirlo en nuestras manos. Es importante no abanicar. Se sugiere no abanicar. Recordemos que uno de los puntos críticos del lavado de manos, pues es que nos debemos de lavar las manos al iniciar labores, antes y después de ir al baño, y adicionalmente cuando tocamos alimentos crudos, cuando tocamos basura, cuando tocamos dinero, por ejemplo, para dar un cambio, recibir una propina, cuando nos tocamos alguna parte del cuerpo, como la cabeza, nos rascamos la barbilla, movimientos involuntarios, ¿no? Etcétera. Ahí tenemos que hacer el lavado de manos. Ahora, ha sido muy insistente las autoridades y las medidas de prevención en todo el mundo para retomar el lavado de manos. Es un punto muy importante. Y también tenemos el mecanismo de lavado de manos de salubridad, que es el que están generando, están recomendando, pues el que se hace mano con mano, ¿no? Que no involucra un cepillo, pero para alimentos y bebidas es conveniente un cepillo. En la siguiente diapositiva también podemos observar que las conductas o los hábitos de las personas también van a asegurar la higiene, el no escupir, el no toser sobre los alimentos. Por ejemplo, nosotros ya hablábamos dentro de nuestro sistema de calidad que al toser y al estornudar teníamos que utilizar la corva de nuestro brazo o el antebrazo para disminuir la carga de expulsión de la saliva, de la mucosidad en alguna de estas acciones. Pues es conveniente ahorita reforzarlo y realmente retomarlo, ¿no? Hacer consciente de que esto está ayudando a prevenir la diseminación de enfermedades. Pues no tocarnos nuestra cara, a veces nuestro lenguaje no verbal o nuestros mismos tics, ¿no? Nos hacen rascarnos, tocarnos nuestros ojos, etcétera, pues es momento de hacer conciencia que no lo debemos de hacer porque puede generar un riesgo de contaminación. También recordar que necesitamos, para evitar estas setas y tener un adecuado sistema de calidad, siempre pensar que nuestro programa de limpieza, que lo debemos de tener por escrito, es conveniente que considere lo que trae la figura, que son 5 pasos. Nos está diciendo primero la prelimpieza, que aquí lo conocemos en México como escamochar, y ahí en el manual nos lo identifica como el raspado, que es quitarle los residuos a la loza, a la cristalería, y generalmente le estamos quitando los restos de comida. Posteriormente, si ustedes observan en la segunda parte, nos significa el lavado. El lavado es conveniente hacerlo para empresas de alimentos y bebidas a través de un concepto de inmersión. O sea, siempre tratar de hacer una jabonadura y ahí meter la loza, la cristalería o las frutas y las verduras, lógicamente no en el mismo momento, sino por clasificación de elementos, pero siempre la inmersión nos va a llevar ahí a tratar de detallar uno por uno con una esponja, estar tratando de quitar, por ejemplo, para las frutas y las verduras, pues las etiquetas, recordar que cuando lavamos frutas y verduras es importante considerarlas con el pedúnculo o las hojitas que puedan traer. El siguiente paso que nos menciona en la parte de higienización es la parte del enjuague. Siempre debe de ser a chorro. Ya no hagamos ahí una tina o un contenedor con el agua estancada, sino que el agua debe de estar fluyendo, es lo más conveniente. El cuarto paso nos significa la desinfección y nos marca también el Manual Internacional como nuestra misma mecanismo de higiene de alimentos mexicano, en que debe de ser la prioridad con desinfección. Esta desinfección por inmersión, pues es necesario hacer un contenedor con una solución desinfectante adecuada. Siempre ya dijimos, refiriéndonos a las instrucciones de cantidades y tiempo y comprobándolo con tiras reactivas, para que realmente tengamos una desinfección adecuada de todos nuestros utensilios, equipos y adicionalmente frutas y verduras. Cuando algo es muy grande, por ejemplo, una sandía, y si no tenemos una tina,
pues adecuada para hacer esta inmersión, pues lo que vamos a hacer es el plan B, o por ejemplo una mesa de trabajo, pues no podemos ponerla en inmersión para la desinfección, nuestro plan B siempre será la aspersión. Entonces, con un atomizador, igual identificar la solución adecuada, ya sea para superficies o para frutas y verduras. Recordemos que no siempre es la misma cantidad, porque las superficies requieren mayor concentración. Por ejemplo, en sales cuaternarias de amonio, 200 partes por millón, o en cloro, 100 partes por millón, y frutas y verduras será la solución un poquito más abajo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, de cloro serán de 25 a 50 partes por millón para frutas y verduras, y superficies serán a 100 partes por millón, ¿no? Y las sales cuaternarias de amonio serán a 100 partes por millón para frutas y verduras y 200 para superficies. Posteriormente, el último paso de nuestro proceso de higienización es el secado. Recordemos que puede ser en la intemperie, con trapos o toallas desechables. Que hice el día viernes con asociados de la Canirac, en donde les comentaba que para hacer un protocolo es importante identificar en el área qué vamos a limpiar, o sea, mobiliario y equipo, instalaciones, pisos, paredes y techos. Posteriormente, ¿con qué lo vamos a limpiar? O sea, con escobas, mechudos, jergas, microfibras, algunos limpiones, etcétera. Productos químicos, ya sean detergentes o desinfectantes, desincrustantes, ¿no? Posteriormente también que identifiquemos el cómo le vamos a hacer para limpiarlo, o sea, nuestros pasos, ¿no? La secuencia de acciones. Adicionalmente, también es conveniente decir quién lo va a hacer, ¿no? Pues si es un equipo de trabajo, debe también de repartirse con respecto a las funciones. Y por último, el cuándo, para no dejar ningún lugar sin limpiar o bien omitir alguna situación. Entonces, si lo tenemos por escrito y lo acompañamos con un checklist, va a ser una herramienta muy poderosa para el concepto que tengamos de control de nuestros puntos críticos. Ya entrando en la parte final de la presentación, recordar que el almacenamiento de alimentos pues es conveniente que se dé en anaqueles, el almacenamiento de secos, pues es importante que se lleve las primeras entradas, primeras salidas, saber nuestra diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. Recordemos que la fecha de caducidad es el límite y la fecha de consumo preferente todavía me permite ocuparlo con una mayor amplitud, ¿no? Recordar, revisar las latas que no estén abolladas y abombadas porque pueden causar otra ETA, que es una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que causa el botulismo. Pues adicionalmente que todas nuestras fuentes de luz en el almacén estén cubiertas para que no representen un riesgo, para que también puedan limpiarse adecuadamente, se requiere de protección en nuestros focos, en nuestras lámparas, que nuestras fuentes de ventilación o iluminación natural tengan mallas mosquitero para que se evite la entrada de las plagas. Y también, pues, recordar que nuestros refrigeradores y congeladores también son almacenes. Entonces, necesitamos medir su temperatura. Recordar que generalmente los equipos es conveniente que estén 2 grados más abajo de nuestros alimentos, para que a los alimentos les estemos dando la seguridad. En esta norma NMXF 605, que decíamos que compila las normas oficiales mexicanas, pues se está tratando de ser muy estricto y llevar a cabo que las temperaturas de los refrigeradores estén, por ejemplo, a 2 grados máximo. ¿Para qué? Para asegurar que nuestros alimentos estén a 4 grados. También es importante que los congeladores igual tengan esa diferencia, menos 20 en equipos o en cámaras, para que nuestros alimentos los aseguremos a menos 18. Recordemos que también a veces tenemos conservadores que no nos dan, pues digámoslo así, un frío tan fuerte de congelación y que están entre menos 5 y menos 15 grados Celsius. Es importante que ustedes lleven bitácoras de anotación todos los días, tanto de sus equipos
como de los alimentos ahí incluidos. Y también se aplica el concepto de PEPS para equipos de refrigeración y de congelación. Recordar también incluirlos en el programa de limpieza, pues va a ser un elemento muy importante para conservar nuestros alimentos. Recordemos que las temperaturas, pues también tenemos que continuar el ciclo de frío. Cuando nos abastezan, nos provean quienes nos abastecen de los productos, pues es conveniente que también traigan las temperaturas adecuadas, ya sea de refrigeración o de congelación. Para eso es necesario que generemos las condiciones adecuadas para una recepción óptima de productos. No solamente revisando características organolépticas, sino también sus temperaturas y tratando de evitar la entrada de cartones, de guacales, de periódicos que vengan del exterior, pues que puedan traer contaminantes. Entonces, siempre tener taras plásticas o contenedores en donde trasvasemos nuestros alimentos. Estábamos hablando acerca de esa temperatura de los alimentos y pues estar monitoreando las fechas de caducidad. Está yo adelantándome un poquito a ese concepto. Recordemos que está dentro de los factores, dentro del chato, el concepto de la conservación de la temperatura.